Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Edwin Josué Preciado Cebada, estudio en la Universidad CUT de Tijuana, plantel San Quintín. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de Derecho. La licenciada Hildelisa Leiva Orduño nos imparte la materia de Derecho Romano. Y hoy les voy a platicar sobre los patricios y los plebeyos en el Derecho Romano. Ok, para empezar, ¿quiénes eran los patricios? Los patricios eran los miembros de las familias más antiguas e influyentes de Roma. Ellos formaban las clases altas de la sociedad, tenían acceso a los cargos públicos más importantes, eran propietarios de grandes extensiones de tierras y poseían ciertas ventajas legales y sociales en comparación de otros grupos. Ok, ¿y quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos, a diferencia de los patricios, representaban una gran parte de la población romana. Eran la clase trabajadora, incluyendo agricultores, artesanos y comerciantes. No podían ocupar cargos públicos al comienzo de la República Romana. No tenían la misma influencia social o política que los patricios. Frecuentemente luchaban por más derechos e igualdades. Además, los patricios eran la aristocracia romana, descendientes de las familias fundadoras de la ciudad, mientras que los plebeyos eran la mayoría de la población, compuesta por campesinos, artesanos y etc. Desde la monarquía hasta la república, los patricios monopolizaron el poder político, religioso y jurídico, dejando a los plebeyos en una posición de desventaja. Esta desigualdad llevó a un largo conflicto social conocido como la lucha de la plebe, que resultó una serie de reformas legales que transformaron el derecho romano. Desigualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Durante los primeros siglos de la República, 509 a 287 a.C., la estructura legal favorecía exclusivamente a los patricios. Solo ellos podían acceder a los cargos públicos y al conocimiento de derecho, ya que las normas jurídicas no estaban escritas y eran controladas por los pontífices, quienes eran todos los patricios. Los plebeyos, en cambio, no tenían derechos políticos ni acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Además, sufrían problemas económicos, ya que la mayoría eran pequeños agricultores que dependían de préstamos de los patricios. Si no podían pagar sus deudas, podían caer en la esclavitud por deudas, quedando completamente sometidos a sus creadores. Principales reformas legales que beneficiaron a los plebeyos. El conflicto entre patricios y plebeyos resultó en una serie de reformas que poco a poco fueron equilibrando el sistema jurídico. 1. La creación de tribunado de la plebe. Los plebeyos lograron que se estableciera la figura del tribuno de la plebe, un magistrado con el poder de vetar decisiones del Senado que afectaran negativamente a los plebeyos. Esta fue la primera gran victoria de la plebe en su lucha por la igualdad. Número 2. Ley de las 12 tablas. Para acabar con el monopolio patricio del derecho, se redactaron las 12 tablas, el primer código de leyes escritas en Roma. Esto permitió que todos los ciudadanos conocieran las normas jurídicas y evitó que los patricios las aplicaran arbitrariamente en sus beneficios. Número 3. Ley Canuleia. Hasta este momento, los patricios y los plebeyos no podían casarse entre sí. Con la Lex Canuleia se permitió el matrimonio entre ambos grupos, lo que facilitó la función de la aristocracia plebeya con la nobleza patricia. Número 4. Leyes licinas. Estas leyes establecieron que al menos uno de los dos cónsules debía ser plebeyo, permitiendo por primera vez el acceso de los plebeyos al cargo más alto del Estado. También limitaron la cantidad de tierra que los patricios podían acumular, protegiendo a los pequeños agricultores plebeyos. Lex Hortensia. Esta fue la reforma definitiva que puso fin al conflicto entre patricios y plebeyos. La Lex Hortensia estableció que los plebiscitos serían obligatorios para toda Roma, incluyendo los patricios. A partir de este momento, legalmente no había distinción entre ambos grupos en términos de derecho político. Consecuencias de estas reformas. Con la Lex Hortensia, los plebes lograron la igualdad jurídica y política con los patricios. Esto llevó a la reformación de una nueva aristocracia mixta llamada nobilitas, compuesta por patricios y plebeyos ricos que dominaban la política romana. Sin embargo, la desigualdad económica persistió.
ya que muchos plebeyos seguían siendo pobres y dependían de los grandes terratenientes. Y bueno, en conclusión, la distinción entre patricios y plebeyos fue una de las bases de la sociedad romana en sus primeros siglos, marcando profundas desigualdades en el acceso al poder y a la justicia. Sin embargo, la lucha de los plebes por sus derechos resultó en una serie de reformas legales que transformaron el derecho romano, desde la publicación de la Ley de las 12 Tablas hasta la aprobación de la Lex Hortensia, que garantizó la igualdad jurídica y política entre ambos grupos. Estas reformas no solo mejoraron la estructura legal de Roma, sino que sentaron las bases de un sistema más equitativo, influyendo en el desarrollo del derecho civil en Occidente. A pesar de que la desigualdad económica persistió, el avance en términos de derecho y participación política fue por la necesidad de una sociedad. Por mi parte sería todo, muchas gracias y espero que les haya gustado.